le damos gracias a Dios porque nosotros, por lo menos, los que están escuchando la radio, están, pues, bien de los oídos. Por eso es que la están escuchando. ¿Cuántas personas lastimosamente no tienen cómo oír? ¿Y cuántas personas lastimosamente no tienen cómo hablar? Pero regularmente muchas de las personas que no hablan es porque son sordas. O sea, nunca han escuchado una palabra. Como son sordas, si nunca han escuchado una palabra, por lo tanto, no pueden hablar. Pero también nos pasa esto, no solamente nos pasa esto en lo espiritual. Por esa razón, hoy la palabra de Dios nos irá a iluminar para poder sentir su presencia, la presencia de Dios que siempre nos ama, para que nos diga cuál es su verdadera voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos fortaleza para escuchar tu palabra. Bendice nuestros labios y abre nuestros corazones para poder entender lo que nos quiere decir tu bendita y santa palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón para poder escuchar lo que nos quiere decir. Padre, gracias por los siglos de los siglos. Amén. Se prolongue y deseas gozar de días felices, entonces guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas. Evita el mal y realiza el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en él refugio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En el capítulo 7, versículo 35. Gloria a ti, Señor Jesús. Al instante se le abrieron los oídos y le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Lo que hemos escuchado es la bendita y gloriosa palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. May thy passion be, oh blessed Jesus, hear and answer me.
diferentes clases de personas se acercaban a Jesús cuando él predicaba. Y en esta oportunidad, el Evangelio nos habla de que se presentó ante Jesús una persona que tenía problemas no solamente con los oídos, sino que también con la boca. Cuando ante Jesús llevan el sordomudo, Jesús lo apartó de entre la gente. Se lo llevó ahí donde pudo estar solamente con él. Y luego Jesús le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. El sordo y el mudo a la misma vez se dio cuenta de esta actitud de Jesús. Enseguida Jesús levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, se desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Un milagro más de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí hasta en los cantos decimos, Jesús hace hablar a los mudos, hace escuchar a los sordos. Y a esto me refería yo cuando les decía que es que posiblemente, o más bien esta persona tenía un solo problema. No es que sea sordo, mudo, sino que era sordo. Y porque era sordo, no o nunca había escuchado una palabra. Y por lo tanto, ¿cómo iba a hablar si no había escuchado? Escuche muy bien lo que le estoy diciendo, hermano, hermana. ¿Cómo iba a hablar si nunca había escuchado? O sea, no podía decir palabras porque nunca las había escuchado. Pero muy impactante la actuación de Jesús, hasta doloroso. Digo doloroso pues porque me imagino yo que le dolió un poquito al sordo. Dice: Jesús le metió los dedos en los oídos. Imagínese usted. Dice, no es que Jesús le haya metido el dedo, dice, le metió los dedos. Entonces quiere decir más de un dedo. Hermano, pero si yo apenas me logro meter hisopos, cuidado porque se queda el algodón adentro. No compre esos paquetitos de a 1000 hisopos por 10 centavos, ¿verdad? Porque le quedan los hisopos adentro. Jesús le metió los dedos, no dice si fueron 2 o 3 o 4 o los 5, al oído de aquel hombre. Vea cuál es el primer paso que hace Jesús: meterle el dedo a los oídos. Y dice la palabra de Dios, que los oídos de aquel hombre se empezaron a abrir, para luego se le quitó el defecto de la lengua
y ya empezó a hablar. O sea, primero los oídos, segundo la boca. Hermano, ¿y qué tiene que ver esto? Sencillamente, perdóneme lo que le voy a decir. Por favor, hágase la caridad, hermano o hermana que me escucha. Perdóneme lo que le voy a decir. Sencillamente, me van a tirar tomatazos. Que en nuestra comunidad, que en nuestras parroquias y que en nuestras iglesias, digo iglesias, me refiero a templos, hay muchos sordomudos. ¿Por qué dice usted que hay muchos sordomudos en nuestras comunidades o parroquias? Sí. Muchos son mudos en el sentido que no hablan de Dios. Tristemente, hay muchas personas que no hablan de Dios en nuestra comunidad. En nuestra comunidad. Y mucho menos van a hablar de Dios fuera de nuestra comunidad. Esto es como para ponerse a llorar, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienen 20, 30, 40 años en la comunidad, en la parroquia, en la iglesia? Unos desde pequeños fueron monaguillos, fueron acólitos, fueron del grupo juvenil y ahora ya están grandes, tienen hasta nietos y aún son mudos en la palabra de Dios. No hablan de Dios, por Dios santo. No hablan de Dios. ¡Ay, hermano! Pero que no vaya a ser chismes. Porque ahí se ve. Siéntense, hermanas, les voy a contar algo. Una información, no es chisme, es una información. ¿Cómo no? Pues hasta chistes colorados salen muchas veces en la comunidad. Ahí sí el hermano y la hermana se presta para contar en la iglesia. No digamos en el mercado, no digamos en las fiestas o en las reuniones. Les cuento algo. Fíjense ustedes qué tal fulano. Y vieran ustedes muy bien. Y entonces, ¿por qué? Para predicar el evangelio somos mudos. Eso no es nada para los negocios o en el negocio, en el trabajo. Como decimos por ahí, qué casacas ustedes, ¿verdad? Pero miren, hay algunas hermanas, como digo yo, que no tienen el don de lengua, pero tienen una lengua que es un don. Para allá, para acá, pero cuando se trata de hablar de Dios, cuando se trata de hablar del evangelio, cuando se trata de proclamar la grandeza de nuestro Padre misericordioso, no lo podemos hacer. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no podemos hablar de Dios? Unas personas dicen, hermano, yo quisiera hablar de Dios, pero no puedo, no me da la cabeza. ¿Sabe qué pasa, hermano? ¿Sabe qué pasa, hermana? Que usted, para empezar, tiene los oídos cerrados. Y si no escucha palabra de Dios, no va a poder hablar palabra de Dios. Sí, porque a veces preferimos oír las canciones de tal fulano, hasta de memoria se tienen las canciones. Yo eso es lo que digo. ¿Por qué los benditos coros? Que Dios bendiga a los coros,
Cuando están en sus casas las hermanas y los hermanos, mire, para cantar las canciones de Vicente Fernández, de los Tigres del Norte, de Pedro Infante, de Leo Adán, ¿acaso necesitan un himnario? O sea, ¿acaso necesitan una hoja para cantarnos? De memoria se tienen las canciones, de memoria. ¿Y por qué los cantos para el Señor necesitamos un himnario? En la página 10, muy bien, nos vamos a la página 10. ¿Acaso cuando cantamos estas canciones populares decimos, voy a cantar la página 20 donde está la ley del monte? ¡No! ¡No! ¿Por qué? Porque como nos gusta escuchar esas canciones, por eso no nos cuesta cantarlos. Y si no nos gusta escuchar y cantar palabra de Dios, entonces no podremos cantarlo, nos volveremos mudos. Por eso Jesús inteligentemente viene y lo primero que le activa y le reactiva y le arregla y le sana y le cura con los dedos es el oído. Mucha razón tendrá San Pablo en decir: la fe entra por el oír, si lo que se escucha es la palabra de Dios. ¿Ya me entendió? Entonces, por favor, como que hay que haber un esfuerzo para todos los cristianos católicos de la comunidad de escuchar más palabra de Dios, de leer más palabra de Dios, de estudiar más palabra de Dios, de darnos cuenta de todas esas maravillas, que se abran nuestros oídos, que Jesús meta no solamente sus dedos, sino que su puño o los puños en nuestros oídos para que nosotros podamos escuchar palabra de Dios. Porque algunos hermanos se duermen, otros se aburren, otros se salen. Por ejemplo, yo no sé en qué emisora está escuchando este programa usted, ¿verdad? Pero por ejemplo, lo que más piden en las radios, las católicas, lo que más piden son alabanzas, son cantos. Pero es raro que llame un hermano que diga: hermano, yo quiero escuchar una prédica. Yo no sé con quién, ¿verdad? Pero quiero escuchar una prédica. No, mire, complázcame con el sapito, complázcame con la ranita, complázcame con el ¿qué? Con el pescadito, complázcame con... La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es fuerza. La palabra de Dios es el mismo que entra a nuestros oídos, toca nuestros corazones, toca nuestro pensamiento, toca nuestras emociones, toca nuestras manos, toca todo y toca nuestros labios para que hablemos de Dios. Entonces, como que Jesús necesita hacer un montón de sanación, ¿verdad ustedes? Empezando por algunos que me están escuchando. Hay que sanarle los oídos y también la boca. Como que Jesús tiene que venir y poner los dedos en los oídos y en la boca de muchas personas que diga Éfeta, para que al instante se nos abran los oídos y se desaparezca el defecto de nuestra lengua y empecemos a hablar las maravillas de Dios. Qué interesante esto, ¿verdad? Fíjense ustedes que por ahí, no les voy a decir cuándo, cómo, dónde, con quiénes, ¿verdad? Hace algunos meses se convocó a una reunión de predicadores. ¿Verdad? Se convocó una reunión de predicadores. Claro, habemos unos que no lo somos, pero que hacemos lo posible por serlo. Y entonces, con mucha alegría acudimos a esa reunión de predicadores. Y Jesús, María y José,
una cantidad de personas, una cantidad, no había parqueo, no dio tiempo de inscribirlos, no cabían en el lugar. Ya, miren, hermano, yo me quedé hasta con la boca abierta, dije yo, alabado sea Jesucristo. Tantos predicadores que hay, de veras tantos predicadores, pero es que era una cantidad, camionetas, pick-ups y buses y toda clase de lleno de hermanos, por puño llegaban. Dije yo, bueno, pues el único problemita que yo no los había visto por ahí, dije, pero a ver, ¿de dónde salieron? Pero qué gran cantidad de predicadores. Al final de la actividad, no al final, a media actividad, nos dimos cuenta que la mayor parte, un 98% de hermanos, se había equivocado de reunión. Pero fue alegrón el ver tanta gente. Después nos dimos cuenta que algunos les dieron mala información, otros se los llevaron a la fuerza, otros... Hermanos, ojalá que haya abundancia de predicadores, y cuando digo predicadores no me refiero a personas que se pongan en un ambón, en un atril, en un altar o en hoteles a predicar. No me refiero a esta clase de predicadores. Me refiero a los hermanos que en su trabajo hablan de Dios. Me refiero a los hermanos que en la oficina hablan de Dios. Me refiero a los hermanos y hermanas que en el bus hablan de Dios. Me refiero a los hermanos que en el campo hablen de Dios. Me refiero a los hermanos que ahí en la maquila, que ahí en la finca, que ahí donde estén, hablen de Dios. Es necesario que Jesús venga e introduzca sus dedos en nuestros oídos para que escuchemos palabra de Dios, sepamos qué vamos a decir y sobre todo que enseñemos a otros a dar testimonio del amor de Dios. Aquel hombre era sordo-mudo. Jesús primero le abre sus oídos y luego con su saliva le abre la boca. Hermanos, es cierto que hay una forma ordenada de predicar, pero esto nos llama a nosotros a que lo hagamos así, pero en todos lados. Así que usted que me escucha, no importa, hermano, yo no sé leer, hermano, yo no tengo tiempo. Tiempo hay. Lo que pasa es que no tenemos amor. A partir de hoy, no nos olvidemos de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Sencillamente contémoslo. Te alabo y te bendigo. Te glorifico, Señor, por tu palabra en este momento. Porque sabemos, Señor, que muchos tienen el deseo de platicar, de predicar y hablar de ti. Bendito seas, Padre Celestial. Señor, en este momento toca los oídos de muchos hermanos, Señor, que no quieren escuchar tu palabra, aquellos que les da sueño, aquellos que se aburren, aquellos que se van, aquellos, Señor, que prefieren escuchar otras cosas. Yo sé, Señor, que hay un par de hermanos que están escuchando por primera vez este programa y este tema y dirán, de veras, pues me hace falta eso. No es casualidad, no le eche la culpa al destino. El destino no existe, es Dios quien está tocando su corazón, hermano. Es Dios quien le está diciendo, mire, empiece a hablar de mí. Y su corazón se sentirá lleno de amor.
Padre, te alabo y te bendigo. Te glorifico en el nombre de Jesús. Por los siglos de los siglos. Amén. Infunde, Padre Dios, tu palabra y tu espíritu en nuestro corazón, y tu amor haga descansar nuestra alma fatigada. Presentamos Jesús, fuente de salvación, con el hermano Minchoquel, con un mensaje de amor para su